Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La primera parte de la respuesta de Eva era correcta. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Dios no nos ha prohibido comer del fruto de todos los árboles del huerto. Es decir, podemos comer de todos los árboles, incluso del árbol de la vida, que era como un sacramento para el hombre en el estado de inocencia. Hay solo un árbol, el que está en medio del huerto, de cuyo fruto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Es a partir de aquí que la respuesta de Eva empezó a torcerse y el pecado comienza a tomar forma en su corazón. A Eva ya le está afectando algo del veneno de la serpiente al hablar con ella. Algo que no debiera haber hecho en absoluto, porque era fácil darse cuenta de que la serpiente no podía tratarse de una criatura buena si le hizo esta pregunta y le insinuó esos pensamientos tan deshonrosos sobre Dios. Ante esto, ella tendría que haber huido de la serpiente en vez de haber continuado hablando con ella. Inmediatamente aparecieron las primeras señales de su efecto maligno, pues ella comienza a suavizar la advertencia de Dios. Él había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, mientras que lo que dice Eva es no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Podemos estar seguros de que algo sucede cuando comenzamos a pensar que Dios no cumplirá su palabra. Caemos definitivamente en la tentación en el mismo momento en que pensamos que Dios no llevará a cabo su advertencia contra el pecado. Satanás sabía esto y por tanto actúa en consecuencia con astucia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y así le insinuó esto, no morirán ciertamente. Dios no puede ser tan cruel como para condenarlos, así solo por haber comido una fruta es imposible. Ay, ¿a cuántas personas logra engañar Satanás, apoderándose de ellos, halagándoles? ¿A cuántos les dirá que no morirán, que los tormentos del infierno no serán eternos, que Dios es totalmente misericordioso y que por tanto no castiga el pecado de unos años con una eternidad de desgracia? Pero Eva comprobó que Dios cumple lo que dice, y de la misma forma, todos los que continúan pecando acabarán descubriendo que vivían bajo la falsa esperanza de que no morirían. También es posible entender las palabras de Satanás como una afirmación, lo cual concuerda con lo siguiente, no morirán. Todo es un engaño, no es nada más que una pesadilla para que seáis siervos sujetos a la voluntad de Dios. Por eso les dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hijo de Dios espera evitar las calumnias cuando Dios mismo fue calumniado incluso en el paraíso mismo? Sin duda alguna, la inteligencia de Eva estaba cegada en aquel momento, si no, no habría permitido que el tentador le dijera esas cosas. ¿De qué forma más despreciable se representa aquí a Dios? ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Es decir, iguales a Dios. Así que la mayor tentación era la idea de que a partir de entonces no estarían bajo el control de nadie, que serían iguales a Dios, serían incluso superiores a Dios. Al conocer el bien y el mal estarían por encima del Dios que les había creado. Eva no podía entender a qué se refería Satanás con esto, pero lo cierto es que entendió que se trataba de un gran privilegio del cual ellos podrían disfrutar. Y así es como ahora Satanás señala un camino que les parece bueno a los pecadores, pero no les dice que al final de ese camino se encuentra la muerte. Satán o la serpiente, probablemente para poder tentar con más fuerza y efectividad a Eva, cogió en este mismo instante una manzana del árbol para comérsela delante de ella. De tal modo, Eva pudo concluir que la sagacidad y la persuasiva elocuencia de la serpiente, aquello que la hacía distinta de los demás animales, se debía seguramente y en gran medida a que había comido de este fruto. Por eso, si la serpiente había recibido tantas ventajas, ella también tenía razones para esperar un enorme beneficio al comer de ese fruto. Creo que todo esto es obvio al leer el texto porque si no es imposible explicar la razón por la que se dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo podía ver que era bueno para comer a menos que hubiera visto cómo la serpiente comía de él? Satanás comienza a ganar terreno en este momento.
Había nacido el deseo en el corazón de Eva. En breve el pecado saldría a la luz. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nuestros sentidos se convierten en el puerto en el que desembarcan nuestros enemigos espirituales. ¿Cómo necesitamos hacer la misma promesa que hizo el santo Job? Hice pacto con mis ojos. Cuando Eva comenzó a mirar el fruto prohibido con sus ojos, enseguida comenzó a codiciarlo con todo su corazón. Cuando vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, surgió la codicia de la carne y el deseo de los ojos. Sobre todo, vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Quería ser más sabia de lo que Dios quería que ella fuese. Es más, quería ser tan sabia como Dios mismo. Así que tomó el fruto y también se lo dio a su marido, el cual comió al igual que ella. En cuanto pecó, se convirtió en la tentadora de su marido. Es terrible cuando los que deberían ser compañeros, que se ayudan el uno al otro en la gran obra de la salvación, solo propician su condenación. Pero esto es lo que sucede. Si nosotros somos buenos, animaremos a otros a hacer buenos actos. Si somos malos, alentaremos a otros a que también hagan el mal. Hay una conexión estrecha entre hacer y enseñar. Es muy necesario que todos nosotros tengamos mucho cuidado. Tenemos que evitar todo tipo de pecado, no sea que nos convirtamos también en instrumentos para que el diablo atrape a las personas más cercanas a nosotros. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ay, qué complejos eran los crímenes que habían en un solo acto de pecado. Hay aquí una total incredulidad en la palabra de advertencia de Dios. Además, hay una extrema ingratitud hacia su Creador, que había plantado el huerto, les había puesto en ese lugar de forma tan gloriosa y con un privilegio tan grande. Por no decir un absoluto abandono de su descendencia, que sabían que viviría o caería con ellos. Aquí encontramos la mayor de las soberbias del corazón. Querían ser como Dios. Y también vemos el más absoluto desprecio a la advertencia de Dios y a su ley. Dan más credibilidad al diablo y le obedecen más que a Dios. Y hacen todo esto tan solo para satisfacer su apetito sensual. No se ha cometido jamás un crimen de una naturaleza más compleja aquí en la tierra. Solo se puede comparar con la apostasía y la rebelión del diablo. ¿Y cuáles son las consecuencias de su desobediencia? ¿Se les cae la venda de los ojos? Sí, ya pueden ver claramente, pero por desgracia solo pueden ver su propia desnudez, porque el texto nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, desnudos de Dios, desnudos de todo lo que era santo y bueno y desprovistos de la imagen divina que antes disfrutaban. Podríamos decir que son como Icabots, porque la gloria de Dios se apartó de ellos. Oh, qué bajo cayeron estos hijos de la aurora, cayeron fuera de Dios, en ellos mismos, y pasaron de ser partícipes de la naturaleza divina a tener la naturaleza del diablo y de la bestia. Es debido a esto que ellos supieron que estaban desnudos. Y no solo esto, y no solo estaban desnudos sus cuerpos, sino también sus almas. ¿Y cómo se portan ahora que están desnudos? ¿Corren hacia Dios buscando su perdón? ¿Buscan a Dios para que les dé una vestimenta con la que cubrir su desnudez? No. Ahora están muertos para Dios y se convirtieron en criaturas terrenales, carnales, diabólicas. Por eso, en vez de acudir a Dios para rogarle misericordia, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o algo para cubrir su desnudez. Esta es una representación realista de todos los hombres naturales. Vemos que estamos desnudos y en cierta medida lo confesamos, pero en vez de pedir auxilio a Dios, fabricamos nuestra propia justicia, igual que nuestros primeros padres cosieron hojas de higuera. Hacemos esto con la esperanza de que así cubriremos nuestra desnudez, pero nuestra justicia no puede pasar la severidad del juicio de Dios. No nos servirá de ninguna ayuda. Igual que a Adán y Eva, no les sirvió en absoluto vestirse con hojas de higuera.